No eres la única persona que tiene sueño hoy. Padezco somnolencia. Así que, a ver quién se aburre y se duerme primero. Comenzamos. Hubo una época en la que el mar rugía con tanta fuerza que parecía tener alma propia. Un tiempo donde los hombres cubiertos de lana áspera y cuero endurecido surcaban las aguas heladas en barcos largos como pesadillas y filosos como secretos no contados. A esos hombres hoy los llamamos vikingos. Los imaginamos feroces, valientes, indestructibles. Pero en sus ojos había algo que las sagas nunca narraron. Algo que se colaba entre saqueo y gloria. El parpadeo lento del cansancio crónico. La somnolencia como una niebla que no se disipaba. Incluso los vikingos, esos guerreros de leyenda, bostezaban. Olvidemos por un momento los cuernos que nunca llevaron en sus cascos. Olvidemos los clichés del cine, los mitos del Valhalla y las pieles bien recortadas de las series de televisión. Y centrémonos en algo tan humano que trasciende toda epopeya, el sueño. ¿Sabías que muchos vikingos sufrían de somnolencia constante durante ciertos meses del año? No por debilidad, no por falta de coraje, sino porque el entorno, el clima, la alimentación y la vida misma conspiraban para robarles el descanso. Las largas noches invernales en Escandinavia no eran poéticas, eran interminables. Meses con apenas unas pocas horas de luz. Imagina estar en una aldea de madera sin ventanas de cristal, solo con pequeñas rendijas por donde se colaba el aire helado y la oscuridad densa. Los cuerpos humanos necesitan luz solar para producir serotonina, que más tarde se convierte en melatonina, la hormona que regula el sueño. Pero los vikingos vivían con un desajuste constante. En invierno dormían demasiado, y en verano no podían dormir. No era descanso, era desequilibrio. La somnolencia les caía encima como el peso de un yelmo mojado. Se sentaban junto al fuego central, los ojos enrojecidos, la cabeza inclinada hacia adelante, luchando contra el letargo mientras las historias de los ancestros resonaban en forma de versos. No era raro que algunos se durmieran sentados, con un cuenco de avena fría en la mano. Dormir mal no era una opción. Era el precio que pagaban por vivir en la frontera del mundo. Y luego estaba el factor psicológico. Porque sí, la mente también pesa. La incertidumbre era parte del día a día. Nunca sabían cuándo otro clan atacaría su aldea. Nunca sabían si el próximo viaje acabaría con botín o en el fondo del mar. El estrés, como bien sabemos ahora, altera el ciclo del sueño. Y aunque no existían psiquiatras ni mindfulness, la angustia existencial era tan real como el filo de un hacha. Algunos dormían con un cuchillo debajo de la manta, otros con un ojo abierto, literalmente, porque la somnolencia no es solo dormir poco, es no descansar nunca del todo. En el largo invierno escandinavo, la vida se reducía al interior de las casas comunales. Docenas de personas durmiendo, comiendo, discutiendo, tosiendo, roncando en el mismo espacio. Imagínate intentar descansar en ese caos. El concepto de intimidad era tan ajeno como la electricidad. Las mujeres cuidaban niños que lloraban. Los hombres vigilaban la puerta. Los ancianos deliraban con los dioses. El sueño era fragmentado, roto, disperso, como un espejo astillado sobre el que caminaban sin zapatos. Y luego estaba la dieta. La dieta vikinga. Rica en grasas animales, pobre en vegetales durante el invierno, con escasez de frutas frescas. Sin magnesio suficiente, sin vitamina D, sin triptófano. La comida afecta al cerebro y el cerebro al sueño. Por eso, muchos vikingos vivían con una sensación constante de agotamiento mental. No es casualidad que los pocos documentos que tenemos relaten visiones, alucinaciones, sueños extraños. El cuerpo deficiente fabrica mentes cansadas. ¿Y qué hacían para combatirlo? No mucho. No sabían cómo. No tenían rituales de higiene del sueño, ni cronobiología, ni infusiones de melisa. Tenían solo el fuego, el frío, el canto y la resistencia. A veces, cuando el sueño se volvía insoportable, se refugiaban en las historias. Porque cuando no puedes dormir, el alma busca cuentos. Y así nacieron los mitos. Thor no es solo un dios. Es una excusa para no pensar en la fatiga. Loki no es solo un embustero, es la metáfora del insomnio.
Cada relato era un mecanismo ancestral para anestesiar el alma. Contaban leyendas para olvidar que estaban exhaustos. Se dormían escuchando batallas que nunca vivieron. Se despertaban repitiendo nombres de lugares que jamás pisarían. La mente humana crea mitos cuando el cuerpo se rinde. Y aquí está la verdad más incómoda de todas. Los vikingos no eran máquinas. Eran hombres que se caían de sueño en medio de la historia. Y nadie lo cuenta. Pero tú lo sabes ahora. La próxima vez que pienses en un vikingo, no lo imagines solo con un hacha en la mano. Imagínalo con los párpados pesados, la espalda encorvada y el corazón temblando entre la vigilia y el deseo de desaparecer unas horas. Porque a veces el acto más heroico no es conquistar una aldea, sino conseguir dormir bien. Y en un mundo de ruido, guerra y penumbra, eso sí era un milagro. La noche vikinga no era solo un fenómeno astronómico, era un estado mental, una sombra que se extendía más allá del cielo y se colaba en las costillas, en el estómago vacío y en la voluntad quebrada. Para los vikingos, la noche no empezaba cuando caía el sol, porque a veces el sol no llegaba ni a levantarse. En algunas regiones del norte, durante el invierno, la oscuridad duraba hasta 20 horas al día. 20 horas sin referencia, sin dirección, sin consuelo. Y no hay mente humana que resista mucho tiempo sin luz. Hoy, los estudios neurológicos lo confirman. La falta de exposición solar altera el ritmo circadiano, reduce la producción de dopamina, agota la motivación y hunde el estado de ánimo. Pero en el año 900, nadie lo sabía. Solo sabían que se sentían lentos, irritables, vacíos, y que todo el cuerpo pedía dormir, pero no descansar. Dormir mal era como cargar un escudo de piedra invisible. Un peso que no se quitaba ni siquiera cuando cerraban los ojos. Porque dormir no siempre significa descansar. Muchos vikingos sufrían despertares frecuentes por el frío, por el ruido, por el hambre. El sueño era un campo de batalla más. Y eso, con el tiempo, generaba algo peor que la fatiga. Generaba desesperanza. Una mente cansada es una mente vulnerable. Y la vulnerabilidad, en tiempos de guerra, era casi una sentencia de muerte. Los cuerpos escandinavos, adaptados a la resistencia, desarrollaron tolerancia al sufrimiento físico. Pero no había tolerancia para el alma cansada. Y eso se manifestaba en síntomas que hoy identificaríamos como trastornos del sueño, fatiga crónica, depresión estacional y desregulación hormonal. En sus términos, lo llamaban maldición. Decían que los espíritus les robaban la energía, que los sueños eran visitados por bestias marinas, que la somnolencia era obra de algún dios enojado. La mitología nórdica no era solo entretenimiento, era una herramienta para entender lo inexplicable, y el agotamiento constante era una de esas cosas. A lo largo de los siglos, se fueron acumulando pistas. Runas que hablaban de la niebla de la mente, cánticos donde se mencionaba la pesadez del pecho al despertar. Incluso algunos entierros mostraban símbolos vinculados al descanso eterno como un alivio, no como un temor, la muerte como el único sueño profundo. En una sociedad donde se valoraba la fuerza, el vigor y la capacidad para remar kilómetros contracorriente, confesar que uno estaba demasiado cansado para seguir era impensable. Por eso muchos callaban. Por eso se normalizó la somnolencia como parte del precio por pertenecer al clan. Se dormía mal, se comía poco, se temía mucho, y aún así se avanzaba. Y no olvidemos que ser vikingo no era un estatus uniforme. Había jerarquías. Los jarls, los nobles guerreros, tenían mejores espacios para dormir. Colchones de piel de oso, un rincón cerca del fuego, menos interrupciones. Pero los carls, los hombres libres trabajadores, dormían en el suelo, y los thralls, los esclavos, a veces ni dormían, solo colapsaban. La somnolencia era más feroz cuanto más bajo era tu lugar en el mundo, porque hasta el cansancio obedece a las leyes sociales. El cuerpo humano es sabio, pero también es frágil. Y cuando no se duerme bien durante semanas, el sistema inmunológico se debilita. Los vikingos sufrían infecciones respiratorias constantes, gripe, tos, fiebres que parecían maldiciones.
Pero muchas de esas enfermedades no venían de los dioses, sino de un sistema nervioso colapsado por la falta de sueño reparador. Y aquí es donde el detalle se vuelve aún más cruel. Cuanto más enfermos estaban, peor dormían. Un círculo vicioso tan antiguo como el mundo, y tan humano como tú. La somnolencia no solo afectaba el cuerpo, también modificaba las decisiones. Los vikingos agotados tomaban peores rutas, calculaban mal el clima, olvidaban armas, perdían reflejos en combate. Y aunque la historia glorifica sus victorias, cada derrota tenía muchas veces detrás una causa invisible: el cansancio acumulado. ¿Y cómo es que una civilización tan poderosa permitió que su gente viviera así? Porque en tiempos donde todo giraba alrededor de la supervivencia, el descanso era un lujo. No había tiempo para filosofar sobre la calidad del sueño, cuando un oso podía entrar en tu cabaña, o cuando el fiordo vecino preparaba una emboscada. Dormir bien no era prioridad. Vivir un día más, sí. Pero esa mentalidad pasó factura. Los niños vikingos crecían viendo a sus padres agotados. Muchos heredaban los mismos patrones de mal descanso. No había pedagogía del sueño. No había rituales calmados. Solo existía la inercia. Caerse donde uno podía, cerrar los ojos, rezar a Freyja o a Odín y esperar no morir mientras tanto. Y sin embargo, en medio de todo eso, había momentos de belleza. Cuando una aurora boreal iluminaba el cielo helado, algunos sentían una energía inexplicable, como si el universo les recordara que aún quedaba algo por lo cual resistir. Porque el cansancio no siempre mata, a veces forja. Y eso, precisamente eso, es lo que los mantiene vivos en nuestra memoria. No fueron los más descansados, fueron los más tercos. Porque el sueño, como la fe, a veces no se tiene, pero se finge. Y esa ilusión tan humana, tan frágil, los hizo avanzar. Tal vez por eso ahora, cuando alguien dice que está cansado, no deberíamos juzgar, porque dentro de cada parpadeo lento puede haber una historia antigua, un mar que cruzar, una batalla interior que nadie ve. Los vikingos sufrían somnolencia, pero también soñaban, y eso los hace eternos. El ser humano es una criatura de hábitos, pero también de ilusiones. Cuando no puede cambiar la realidad, cambia la interpretación de esa realidad. Y eso fue exactamente lo que hicieron los vikingos con su cansancio. No podían huir de la somnolencia, así que la transformaron en símbolo, en mensaje, en mito. Porque si algo ha hecho el hombre desde que tiene conciencia, es convertir sus debilidades en leyendas. Así nació la figura del guerrero que soñaba con los ojos abiertos, del navegante que veía señales en el cielo, no por espiritualidad, sino porque el agotamiento lo hacía delirar, del sabio que predecía tormentas cuando en realidad solo tenía fiebre, lo que en otras culturas sería un síntoma. En el mundo vikingo era un presagio. La fatiga era el precio por estar conectado a los dioses. Aquel que sufría de insomnio era considerado tocado por lo invisible, porque no se trataba solo de dormir mal. Se trataba de soñar despierto. Las sagas hablan de guerreros que recibían visiones en mitad de la noche, que se levantaban a caminar solos entre la nieve, susurrando nombres que no recordaban al día siguiente. Hoy diríamos que sufrían parasomnias, episodios hipnagógicos o alucinaciones por privación del sueño, pero para ellos era misticismo, era conexión. Los vikingos asociaban ciertos estados de somnolencia profunda con viajes al mundo espiritual. Decían que si uno se dormía en un lugar maldito, su alma podía no regresar. Por eso los entierros se hacían lejos de los hogares, para que el descanso final no perturbara el sueño de los vivos. Temían que los muertos insomnes volvieran como draugs, cuerpos reanimados, pálidos, vagando por no haber descansado jamás. Una metáfora perfecta del miedo a no dormir nunca más. ¿Y cómo combatían esa sensación de estar atrapados entre la vigilia y el sueño? ¿Cómo podían? Algunos recurrían a cantos suaves antes de dormir, una especie de protonanas que usaban las mujeres mayores. Otros quemaban ciertas hierbas secas que provocaban somnolencia. No era medicina, era intuición, una sabiduría transmitida por repetición, no por ciencia.
También existía el baño nocturno en agua helada, una tradición que combinaba purificación espiritual y shock físico. El frío extremo estimulaba la alerta. Lo llamaban despertar el alma, pero era una solución temporal. A las pocas horas, la somnolencia volvía como una marea inevitable. Y no olvidemos el alcohol. El hidromiel, ese licor espeso que fluía en los banquetes, era usado como relajante. Pero también tenía su trampa. Embriagaba el cuerpo pero alteraba el ciclo del sueño. Muchos se dormían profundamente pero despertaban aún más agotados. La borrachera no cura la fatiga, solo la disfraza. Lo más curioso es que la somnolencia, ese enemigo invisible, se convirtió con los años en parte de la estética vikinga. La mirada perdida, los párpados a medio caer, la pausa en la voz. Muchos lo atribuían a frialdad o disciplina. Pero era simple agotamiento. Porque cuando llevas semanas durmiendo mal, todo en ti se ralentiza. Los músculos, las palabras, los pensamientos, todo se vuelve más lento, más pesado, más gris. Y aún así, seguían adelante. ¿Por qué? Porque no conocían otra forma de vida. Para un vikingo, detenerse a descansar no era una opción, era un lujo reservado para el más allá. En la tierra, el cuerpo debía rendirse ante la tribu, el trabajo, la guerra. Solo los muertos podían dormir en paz. Esa creencia reforzaba el ciclo. Cuanto más cansado te sentías, más honorable parecía tu existencia. Dormir bien era para los débiles. Esa mentalidad, aunque admirable en su dureza, escondía un problema de fondo: el desprecio hacia las necesidades básicas. El sueño, tan vital como el alimento o el calor, era visto como una distracción, no como una medicina. Y por eso, generación tras generación, se perpetuó el cansancio, hasta que se volvió parte del ADN cultural. Y aquí entra una reflexión más profunda, porque hoy, siglos después, seguimos cometiendo el mismo error. Creemos que no descansar es símbolo de productividad, que dormir poco es prueba de compromiso, que bostezar es signo de pereza. Pero los vikingos ya vivieron eso, y lo pagaron caro. La mente cansada toma peores decisiones. El cuerpo agotado enferma más. El alma privada de sueño deja de soñar. Y sin sueños, no hay futuro. Por eso, este relato no es solo sobre vikingos, es sobre ti, sobre mí, sobre todos los que creemos que resistir es lo mismo que vivir. Pero resistir no es vivir, es posponer. Los vikingos vivían posponiendo el descanso. Siempre había algo más urgente: un enemigo, una tormenta, un parto, un funeral. Y cuando por fin podían cerrar los ojos, ya era tarde. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que nunca lo supieron. Porque cuando la somnolencia es crónica, se convierte en tu estado natural. Ya no notas la diferencia entre estar despierto y estar muerto por dentro. Eso sí que da miedo. Por eso, la próxima vez que pienses en un vikingo, no lo veas como una estatua de poder. Míralo como un hombre que luchaba contra su propio cuerpo, que recorría el mundo no por conquista, sino por impulso. Porque quedarse quieto era hundirse en el sueño sin fondo. Y si tú hoy sientes lo mismo, si cada mañana es una batalla y cada noche un campo minado, recuerda esto: hasta los más fuertes tienen derecho a descansar. Y si los vikingos hubieran entendido eso, quizás sus sagas serían distintas. Menos sangre, más silencio, menos gritos, más paz. Y tal vez, solo tal vez, aún estarían aquí, dormidos, pero felices. La historia suele fijarse en los grandes gestos, las batallas ganadas, los templos saqueados, los reyes derrocados. Pero hay una historia más silenciosa, más íntima, que nunca llega a las crónicas: la de las noches. Esas largas, lentas, agónicas noches donde ningún guerrero podía dormir sin batallar antes contra su propia mente. Porque si algo definió la vida vikinga más allá de sus conquistas, fue la forma en que el cansancio se convirtió en herencia. Un legado invisible, transmitido sin palabras, que moldeó no solo sus cuerpos, sino sus mitos, sus familias y sus creencias más profundas. Los niños vikingos aprendían a luchar antes de hablar bien. Sabían lanzar una lanza antes de entender el concepto de descanso.
Se criaban en casas comunales, durmiendo hombro con hombro entre adultos con respiraciones irregulares, bebés llorando y ruidos del exterior que no cesaban ni en el corazón del invierno. No había cuna silenciosa, ni cuarto propio, ni rutina de dormir. Dormían cuando podían, donde podían, si podían. Y en medio de ese caos precoz, lo más común era crecer pensando que eso era lo normal, que despertarse con dolor de cabeza era parte de ser fuerte, que no recordar lo soñado era una señal de madurez, que bostezar era debilidad y cerrar los ojos mucho tiempo era un lujo que otros no podían permitirse. Así nacía la siguiente generación de insomnes, no por genética, sino por costumbre. Los primeros efectos se notaban en el aprendizaje. Los ancianos que instruían a los jóvenes en runas, navegación y combate, veían cómo los chicos más callados, los que se distraían con facilidad, eran tildados de torpes, pero no eran torpes. Estaban privados de sueño. Su memoria, a corto plazo, estaba dañada. Su atención, dispersa. Su energía, fragmentada. Y como nadie sabía diferenciar la fatiga del fracaso, muchos crecían creyéndose incapaces. Y aún así, algunos de ellos terminaban liderando clanes, porque incluso la gloria se construía sobre cuerpos rotos. Los efectos cognitivos de la somnolencia crónica en los adultos eran aún más graves. Un guerrero privado de sueño reaccionaba más lento. Un navegante agotado tomaba decisiones arriesgadas. Un jefe de familia irritado por el insomnio descargaba su frustración en forma de castigos innecesarios. Y así, sin saberlo, la falta de descanso no solo afectaba al individuo, sino al equilibrio entero de la comunidad. Y es que, cuando el sueño se convierte en enemigo, todos se vuelven extraños. Las discusiones aumentaban en invierno no por el encierro, sino por la irritabilidad. Las separaciones no eran raras. La violencia doméstica normalizada, porque cuando no se duerme bien, el umbral del control emocional se rompe. Lo sabemos hoy, con estudios. Ellos lo sabían con gritos. Y si el entorno emocional era tenso, el entorno físico no ayudaba. Las casas largas vikingas, construidas en madera, eran eficientes para resistir el frío, pero deficientes para aislar el ruido. El fuego central iluminaba, pero no calentaba toda la estancia. Los rincones más alejados eran fríos como tumbas. Dormir allí era una prueba de resistencia, no un acto de recuperación. Y por si fuera poco, existían los terrores nocturnos. Lo que hoy entendemos como parálisis del sueño o pesadillas recurrentes, ellos lo explicaban con folclore. Decían que si un vikingo sentía presión en el pecho al dormir, era porque una criatura la mare, un demonio de los sueños, se sentaba sobre él. Algunos gritaban por las noches, otros lloraban. Se creía que ciertos hombres eran perseguidos por seres invisibles que solo atacaban cuando estaban más cansados. No era superstición, era biología mal interpretada. Los relatos de marineros que veían figuras en la bruma o que escuchaban voces en el viento, muchas veces eran consecuencia de delirios causados por la privación prolongada de sueño. Imagínate remar durante días sin dormir bien, alimentándote mal, mojado, con el cuerpo temblando y el cielo gris perpetuo. Tarde o temprano, el cerebro empieza a inventar compañía. Porque lo único peor que estar exhausto es estar exhausto y solo. Y no olvidemos el miedo al sueño como símbolo de muerte. Muchos vikingos evitaban dormir profundamente la noche antes de una batalla. Pensaban que si soñaban con su muerte, se volvería realidad. Así que se quedaban despiertos, rezaban, bebían, miraban al techo. Al día siguiente, con los reflejos nublados y los músculos entumecidos, iban al combate. Algunos morían sin haber dormido en 2 días, a veces más. Y sin embargo, esta historia no es una tragedia sin redención. Porque en el fondo, los vikingos también buscaban descanso. Lo anhelaban en secreto. En los raros días de paz, cuando no había expediciones, ni enemigos, ni entierros, se generaba un espacio para la calma. Las mujeres recogían hierbas suaves, como angélica y valeriana, y preparaban brebajes tibios. Los hombres se recostaban sobre pieles secas, se cubrían con mantos y se permitían cerrar los ojos sin temor. Esos momentos eran escasos, pero sagrados.
Se decía que, si uno podía dormir profundamente durante 3 noches seguidas, los sueños revelaban un mensaje de los ancestros. Era el equivalente vikingo de la meditación, una forma de conectar con el origen, de reiniciarse. El descanso como ritual, no como rutina. Y entonces llegaba el amanecer, si es que llegaba, y con él la sensación de haber vuelto a nacer. La somnolencia, aunque persistente, tenía respiros. Y en esos respiros, los vikingos recordaban que eran humanos antes que guerreros, que su cuerpo no era solo una herramienta para matar, sino un santuario que pedía silencio, abrigo y sueño. Y eso, por breve que fuera, les daba fuerza, fuerza de verdad. No la que se mide con espadas, sino la que te permite seguir existiendo sin romperte por dentro. Hoy, cuando miramos atrás y tratamos de entender por qué una civilización tan poderosa no perduró más allá de las sagas, quizá deberíamos dejar de buscar razones en el campo de batalla y empezar a buscarlas en las camas mal hechas, en las noches mal dormidas, en los años mal vividos, porque nadie conquista el mundo si no puede cerrar los ojos sin miedo. Y tú, que estás aquí leyendo o escuchando esto, tal vez lo sientas también. Tal vez llevas semanas sin dormir bien. Tal vez estás peleando guerras invisibles que nadie comprende. Tal vez arrastras un cansancio que no te pertenece. Si es así, recuerda esto. No necesitas un martillo mágico para ser fuerte. A veces, lo más valiente que puedes hacer es apagar la luz, tumbarte y permitirte descansar sin culpa. Porque el sueño no es una pérdida de tiempo. Es la inversión más poderosa que puedes hacer en tu vida. Incluso los vikingos, que parecían invencibles, pagaron caro por ignorarlo. No repitas su error. Hubo un momento en la historia vikinga donde el tiempo dejó de ser un reloj de sol y se convirtió en un peso sobre la espalda. Porque para quienes vivían en las tierras del norte, donde el invierno no medía las horas sino los silencios, el paso del tiempo se sentía como un suspiro congelado. Y cuando el tiempo se detiene, el cuerpo se apaga. La somnolencia no era solo física, era existencial. Para los vikingos, el tiempo no era lineal, era circular. Una sucesión de ciclos marcados por el frío, las cosechas, los partos, las muertes. Y entre cada ciclo, el cansancio se acumulaba como escarcha en las pestañas. No había pausa real, solo transiciones. Los veranos eran tan frenéticos que no dejaban margen al descanso, y los inviernos tan largos que el alma se volvía lenta. Ese ritmo, irregular y opresivo, fue moldeando una civilización que, sin saberlo, vivía atrapada entre dos extremos, la urgencia de la acción y la imposibilidad del descanso. Algunos cronistas posteriores, al observar los vestigios de los asentamientos nórdicos, notaron un patrón curioso. Los espacios dedicados al sueño eran siempre improvisados, secundarios. Nunca se construía una habitación solo para dormir. Se dormía en el mismo lugar donde se comía, se criaba, se tejía o se velaban a los muertos. El sueño era un huésped incómodo, nunca un invitado de honor. Esa arquitectura del desvelo lo decía todo. En los ritos funerarios, sin embargo, el descanso cobraba otro sentido. Dormir para siempre era el mayor de los privilegios. Los cuerpos eran envueltos en mantas cálidas, rodeados de objetos valiosos, embarcados en naves hacia lo desconocido. La muerte era el único espacio donde el sueño era respetado, adornado, celebrado. Como si dijeran, al fin podrás cerrar los ojos sin interrupciones. ¿No es eso profundamente revelador? Que tu descanso más digno llegue cuando ya no estés vivo. Y es que los vikingos, sin saberlo, tejieron una espiritualidad entera sobre el agotamiento. El Valhalla, aquel salón dorado donde los guerreros caídos eran recibidos con hidromiel y canciones, no era solo una fantasía de gloria, era una promesa de paz. Un lugar donde ya no había que vigilar la puerta, ni remar por horas, ni cargar con madera, ni cuidar a los hijos entre fiebre y escarcha. En el Valhalla, los combates eran juego, el cuerpo no dolía, y el sueño, aunque nunca explícito, era implícitamente eterno. Y aquí está la paradoja. El mayor descanso solo era accesible tras la mayor violencia. Morir luchando no era solo un honor, era una vía de escape, la única forma de detener la rueda del cansancio.
Pero no todos podían morir con espada en mano. La mayoría moría en su aldea entre frío, infecciones y agotamiento, y a ellos se les ofrecía otro destino, Hell, el inframundo nórdico, un lugar gris, sin castigo ni gloria, donde las almas vagaban eternamente. Algunos lo describían como un estado de semisueño, ni pesadilla ni paz, solo un limbo sin sentido. ¿No suena eso demasiado parecido al insomnio crónico? A estar vivo sin estar despierto, a existir sin claridad, a flotar como niebla, sin dirección. Tal vez Hell no era un sitio, era un estado mental, uno que muchos vikingos ya conocían antes de morir. Y en esa visión del mundo, el cansancio se convirtió en una brújula espiritual. Quienes soportaban más, merecían más. Quienes dormían menos, eran más valientes. Quienes ignoraban el agotamiento, se convertían en líderes. Pero en el fondo, todos soñaban con lo mismo, una noche sin interrupciones. Algunos lo buscaban en los rituales de meditación al pie del bosque, otros en la pesca matutina, solos con el sonido del agua. Había quienes decían que los dioses solo escuchaban cuando el corazón estaba en calma, y para eso hacía falta dormir. Y entonces, en medio de esta espiritualidad del cansancio, surgieron figuras excepcionales, hombres y mujeres que aprendieron a leer el sueño como símbolo, videntes que interpretaban los bostezos como señales del alma, sanadoras que combinaban hierbas, piedras y cantos para inducir un descanso verdadero. No eran brujas, eran neurocientíficas sin laboratorio. Una de ellas, según las crónicas orales, fue llamada Brynja de la Niebla. Decían que podía hacer dormir a un guerrero con solo tocar su frente, que conocía los lugares exactos donde el cuerpo guardaba la tensión, y que, durante los inviernos más crueles, salvó vidas no con armas, sino con descanso. Brynja enseñaba que el sueño era una guerra interior, y que ganarla era tan heroico como conquistar un reino. Pero como siempre, fue ignorada por los poderosos. Sus enseñanzas sobrevivieron en cuentos, no en leyes. Y entonces el tiempo pasó. Las generaciones se sucedieron. Los barcos dejaron de zarpar. Las runas dejaron de escribirse. Pero el legado del cansancio siguió allí, como eco en las mentes modernas. Hoy, cuando recorremos los museos que exhiben sus cascos y hachas, no vemos las ojeras que portaban, no sentimos la pesadez de sus piernas tras días sin dormir, no escuchamos los suspiros lentos en mitad de la noche. Pero todo eso también era vikingos, y lo sigue siendo. Porque ahora vivimos en un mundo que, de formas diferentes, perpetúa esa misma rueda. Madrugar sin sentido, rendir sin pausa, fingir fortaleza mientras el cuerpo grita. Y cuando por fin llega la noche, las luces siguen encendidas, las notificaciones siguen llegando, y el silencio que necesitamos nunca aparece del todo. Nos creemos modernos, pero seguimos siendo aquellos que no saben cómo descansar. Y por eso, más que nunca, necesitamos recordar la lección vikinga, que sin sueño no hay mito, que sin descanso no hay gloria, que sin paz ni el dios más fuerte puede sostenerse en pie. Así que, la próxima vez que sientas que el mundo exige más de lo que puedes dar, haz lo que los sabios del norte olvidaron. Detente, respira, cierra los ojos y duerme. No por debilidad, sino porque es la forma más antigua, más sagrada, más poderosa de recuperar tu alma. Y si lo dudas, piensa en esto. Incluso los hijos del trueno, los herederos del mar, los maestros del acero, incluso ellos, tarde o temprano, necesitaban una almohada. Y tú no eres menos. Y no, el legado de la somnolencia vikinga no se detuvo con el paso de los siglos. Lo que comenzó como una condición de supervivencia se transformó en una forma de identidad. En algunos clanes, los ancianos incluso eran considerados más sabios si hablaban poco y dormían menos. El agotamiento se confundía con sabiduría y el silencio con iluminación. Pero esa glorificación del cansancio escondía una trampa que aún hoy seguimos replicando. Hoy en día, al otro lado del mundo, en oficinas llenas de luz artificial y pantallas azules, miles de personas repiten el mismo patrón sin saberlo.
Se despiertan con alarmas, beben café como si fuera poción mágica, trabajan sin descanso, fingen energía, fingen presencia, fingen interés, pero por dentro bostezan. Y cada bostezo es un eco de aquel vikingo que se levantaba con los ojos hundidos, sin saber si estaba en el año 900 o en un sueño mal recordado. Hemos sustituido el hacha por el móvil, el fiordo por la ciudad, pero seguimos sin dormir. Y lo más preocupante no es que falte sueño, es que falte el permiso de descansar. Los vikingos no lo tenían, tú sí. Ellos vivían en un entorno hostil, sin conocimiento médico, sin herramientas para entender lo que les pasaba. Nosotros vivimos rodeados de estudios, consejos, tecnología, y aún así nos cuesta detenernos, nos cuesta apagar. Nos cuesta cerrar los ojos sin sentir que estamos perdiendo el tiempo. Tal vez es hora de que escuchemos, no las voces del presente, sino las del pasado. De que entendamos que hasta los hombres que surcaron mares desconocidos necesitaban silencio, abrigo y sueño. Que sus cuerpos musculosos y sus gritos de guerra no les impidieron caer rendidos cada noche, deseando que esta vez sí pudieran dormir sin sobresaltos. Que incluso en las leyendas hay momentos de pausa. Porque la pausa no es debilidad, es preparación. Dormir no es rendirse, es afilar el alma. Y si ellos, los que escribieron su historia con fuego y acero, luchaban por dormir, ¿por qué tú te niegas ese derecho? Ciérralo todo. Haz como Brynja, la mujer que dormía sin miedo. Haz como los marineros que buscaban la calma en el vaivén del mar. Haz como el bosque que, al llegar el invierno, no muere, solo duerme. Hazlo por ti. Hazlo por los vikingos que no pudieron. Hazlo porque aún estás a tiempo de honrar tu cuerpo. Y mientras el mundo corre, tú haz algo más valiente. Detente. Porque si algo nos enseñaron los pueblos del norte, no fue solo cómo resistir el frío, sino cómo resistir la vida misma cuando el alma pide descanso. Imagina una semilla plantada en tierra helada. No germina en primavera, ni florece en verano. Solo existe, latente, esperando el momento adecuado. Así es como se comporta la fatiga cuando se convierte en herencia. No se ve, no se discute, no se nombra, pero está ahí, en lo más profundo, creciendo con cada generación que repite los mismos hábitos de agotamiento sin descanso. En el caso de los vikingos, esa semilla de somnolencia se hundió tan hondo en su cultura que, siglos después, sus descendientes aún arrastraban el eco del desvelo. La genética moderna ha comenzado a estudiar cómo los traumas, los hábitos crónicos y los entornos extremos modifican no solo las conductas, sino también los genes. Se habla hoy de epigenética del estrés. Y aunque ningún vikingo supiera lo que esa palabra significaba, la vivieron en carne propia. Porque generaciones de sueño interrumpido, de miedo nocturno, de hipervigilancia constante, dejaron una huella profunda que condicionó su forma de criar, de vivir, de morir. Y esa huella no solo era fisiológica, era también emocional. La somnolencia crónica de los vikingos no era solo una cuestión de ojos pesados o cabezas que se vencían junto al fuego. Era una niebla interna que los volvía más impulsivos, más cerrados, más vulnerables a la superstición. Porque cuando no descansas, la mente pierde perspectiva, el juicio se distorsiona, la memoria flaquea. Y lo que debería ser una decisión racional se convierte en una reacción visceral. Así fue como algunos clanes cometieron errores que los condenaron. Hay registros arqueológicos que muestran aldeas enteras que fueron abandonadas sin explicación, casas con herramientas aún en uso, comida almacenada, cenizas frescas. El tipo de abandono que no responde a invasiones ni a catástrofes naturales. Los estudiosos lo llaman desplazamiento repentino sin conflicto visible. Pero entre los detalles más inquietantes siempre aparece lo mismo: signos de agotamiento. Restos de camas improvisadas, cuerpos con signos de enfermedad crónica, esqueletos jóvenes con malformaciones óseas por estrés físico prolongado. No se fueron porque quisieron, se desplomaron por dentro.
Y aunque la historia prefiere contar batallas, conquistas y mapas, la realidad es que muchas veces el fin de una civilización comienza con el cierre de unos párpados que ya no pueden mantenerse abiertos. La somnolencia se convirtió en una especie de mal silencioso que los vikingos aprendieron a ignorar, pero nunca a sanar. Y esa ignorancia, esa constante negación del descanso, erosionó los pilares invisibles de su cultura. Uno de esos pilares era la conexión con la naturaleza. Durante siglos, los vikingos vivieron en sincronía con su entorno. Leían el cielo, sabían cuándo migraban los animales, intuían las mareas sin necesidad de relojes. Pero conforme el agotamiento se volvía normal, su atención al entorno comenzó a disminuir. Se hicieron más torpes al interpretar señales. Se volvieron dependientes de tradiciones ciegas, de rituales vacíos. Dejaron de observar y empezaron a repetir. La mente cansada ya no ve el bosque, solo los troncos. Y esto también afectó su creatividad. Las generaciones más antiguas escribieron sagas complejas, con estructuras narrativas ricas, símbolos profundos, personajes con ambigüedades morales. Pero con el paso de los siglos, los relatos se simplificaron. Se volvieron más lineales, más previsibles. Algunos estudiosos sugieren que este empobrecimiento literario coincidió con una época especialmente dura de inviernos prolongados y malas cosechas. En otras palabras, estaban demasiado cansados para imaginar. Porque sí, la imaginación también necesita dormir. Y si los vikingos soñaban menos, creaban menos. Su arte se volvió más funcional, menos elaborado, sus canciones más repetitivas, sus rituales más rígidos. La cultura, sin descanso, comenzó a estancarse. Pero no todo se perdió. En las regiones más templadas de Noruega y Dinamarca, algunos clanes resistieron mejor al deterioro. Tenían acceso a mayor luz solar, a más variedad de alimentos y a ciclos más estables. Allí, las prácticas de descanso comenzaron a transformarse. Se construyeron espacios más aislados para dormir. Se mejoraron las mantas. Se organizaron turnos nocturnos para que todos pudieran descansar al menos algunas horas sin interrupciones. Incluso se comenzaron a transmitir consejos orales sobre cómo evitar los terrores nocturnos. Y aunque no lo llamaban así, aquello fue el germen de una sabiduría del descanso. Una sabiduría que cruzó los siglos sin nombre. Una sabiduría que, si hoy la recuperáramos, tal vez nos salvaría también a nosotros. Porque nosotros, herederos de ese cansancio primitivo, vivimos en una época de luces que no se apagan, de trabajo que no termina, de notificaciones que no se detienen. Y muchos de nuestros males modernos, ansiedad, depresión, falta de creatividad, irritabilidad, tienen la misma raíz que hizo temblar a los vikingos más duros, la privación del descanso. Solo que ahora tenemos conocimiento, recursos, ciencia. Ellos no. Y aún así, intentaron resistir. Por eso, tal vez, el acto más noble que puedes hacer esta noche no es terminar una tarea pendiente, ni revisar el correo por última vez, ni ver otro episodio en la oscuridad. Tal vez lo más noble sea cerrar los ojos, agradecer tu cama, tu techo, tu manta, y dormir con la certeza de que no necesitas luchar por el derecho al descanso. Ese derecho ya lo ganaron otros por ti. Lo pagaron con vidas cortas, decisiones erróneas, almas en pena. Que tú puedas dormir bien hoy es un milagro intergeneracional. Aprovéchalo. Y si aún sientes que no puedes, si tu mente sigue girando como un timón roto, piensa en esto. Brynja de la Niebla, la sanadora que dormía sin culpa, decía que el sueño es una forma de rendirse ante la vida, pero desde la sabiduría. Porque solo quien confía en el mundo se atreve a cerrar los ojos. Los vikingos no confiaban, siempre esperaban un ataque, una pérdida, un desastre. Nosotros tampoco confiamos del todo, ¿verdad? Tal vez por eso seguimos tan cansados. Pero podemos cambiarlo. No con grandes gestos, no con batallas, sino con la decisión más simple, más humana y más valiente de todas: dormir. Durante siglos, los vikingos fueron conocidos por su capacidad de navegar sin brújula, sin carta náutica, sin más guía que el cielo. Observaban el sol del mediodía, el vuelo de las aves, el color de las nubes. Leían las corrientes marinas como otros leían pergaminos.
Pero lo que nadie te cuenta es que esa habilidad venía con un precio muy alto. Muchas de esas observaciones se hacían de noche, en mitad de una negrura absoluta, sobre aguas que no perdonaban un solo error. Y para eso, había que estar despierto. Despierto más allá del límite humano. Los turnos nocturnos en los barcos vikingos eran brutales. Navegar en invierno, cuando el día apenas duraba 4 horas, significaba vivir en una vigilia perpetua. Los marineros pasaban horas enteras observando el cielo en busca de la estrella polar, esperando que las nubes cedieran, intentando distinguir entre la espuma y una sombra. Dormir era casi imposible. Y cuando lo lograban, era por minutos, con el cuerpo envuelto en humedad y el alma aferrada al mástil. Muchos no sobrevivían, no por el mar, sino por el insomnio, porque el cansancio, cuando se acumula, hace que los ojos vean lo que no existe, que el oído confunda el crujido del barco con un grito, que el corazón palpite como si hubiera una amenaza constante. Algunos marineros entraban en estados de trance. Decían ver criaturas marinas que emergían del agua y los llamaban por su nombre. Alucinaciones auditivas, visuales, táctiles. Y sin embargo, esos hombres seguían dirigiendo la nave, porque en el mundo vikingo, detenerse era peor que delirar. Las historias que hoy clasificamos como leyendas del mar no eran cuentos para asustar niños. Eran mecanismos de la mente para sobrevivir al insomnio sin colapsar. El Kraken, esa criatura que supuestamente emergía de las profundidades para devorar barcos, puede que no haya sido real. Pero el terror que lo creó sí lo era. El terror de un marinero sin dormir, sin calor, sin consuelo. Una criatura surgida del agotamiento. Un monstruo nacido de la mente que ya no distingue entre realidad y sombra. Y aquí empieza algo fascinante. Los vikingos empezaron a incorporar esos delirios a sus mapas, no como errores, sino como advertencias. En la saga se hablaba de zonas malditas, donde el mar era más negro, donde el aire pesaba más. Eran regiones donde los sueños entraban sin permiso, donde las voces del fondo repetían lo que pensabas antes de dormirte. Lugares reales, con coordenadas vagas, pero con una carga simbólica brutal. No eran lugares peligrosos por sus corrientes. Lo eran porque ahí el alma se quebraba por falta de descanso. Y aunque los mapas vikingos no eran como los nuestros, eran más narrativos que geométricos, reflejaban una cosmovisión donde el insomnio tenía geografía. Dormir mal no era solo un problema individual, era un fenómeno del entorno. Había zonas donde se dormía peor, islas donde nadie descansaba del todo. Y si uno pasaba allí demasiados días, se volvía diferente. A esos que perdían el juicio por no dormir, se les conocía como Seiðr-Svartir, los oscuros del hechizo. No eran magos, ni locos, ni poetas. Eran hombres atrapados entre el insomnio y el delirio. Algunos decían que podían ver el futuro, pero la verdad es que simplemente estaban viendo demasiado de todo, del mar, del cielo, de su propia mente. Y sin embargo, muchos de ellos eran valorados, porque la cultura vikinga tenía una relación ambigua con la locura. Creían que el que perdía el sentido común quizás había encontrado algo más valioso, que en el borde del abismo podía haber respuestas. Por eso los Seiðr-Svartir eran consultados antes de las batallas. Nadie preguntaba si estaban descansados, solo si habían visto algo. Su insomnio se interpretaba como una sensibilidad especial, una apertura al mundo espiritual. Una vez más, el cansancio se disfrazaba de don. Y esto no solo ocurría en los barcos. En tierra firme, los astrónomos nórdicos, que no eran astrónomos en el sentido moderno, sino observadores del cielo con gran intuición, también desarrollaron una relación íntima entre el sueño y las estrellas. Se decía que ciertos alineamientos celestes provocaban pesadillas, que ciertas lunas llenas traían insomnio, que si uno soñaba con 3 lunas, debía permanecer despierto toda la noche siguiente para evitar la desgracia. Estas creencias eran tan fuertes que influían en las decisiones agrícolas y militares. A veces se retrasaban expediciones porque un vidente no había dormido lo suficiente, o se postergaban bodas porque la noche no traía descanso. El insomnio no era un problema que se ignoraba, era un oráculo al que se le temía. Y, sin embargo, no sabían cómo combatirlo.
solo aceptarlo, nombrarlo, tejerlo en las leyendas, entenderlo como parte del alma. Y quizás ahí esté la gran lección. Hoy, cuando no podemos dormir, buscamos soluciones rápidas. Una pastilla, un podcast, una app con sonidos de lluvia. Pero los vikingos, con toda su rudeza, sabían algo que nosotros hemos olvidado. Que el insomnio es una señal, una llamada desde dentro. Una forma en que el cuerpo grita lo que no nos atrevemos a oír durante el día. Por eso no trataban de acallarlo, lo escuchaban. Y de ese escuchar nacieron mitos, mapas, monstruos y profecías. La pregunta es, ¿qué estás ignorando tú cada vez que no puedes dormir? ¿A qué parte de ti estás callando con pantallas, ruido o distracción? Tal vez no tengas que cruzar un mar oscuro para descubrirlo. Tal vez solo debas cerrar los ojos y no temer, porque el insomnio, como todo en esta vida, también es un camino. Uno que, si se recorre con humildad, puede mostrarte verdades que nunca encontrarás despierto del todo. En el corazón de cada aldea vikinga había un fuego, no solo para cocinar, sino para sobrevivir. Se alimentaba con madera húmeda, con turba, con lo que hubiese a mano. Alrededor de ese fuego crecían generaciones enteras. No conocían la privacidad ni el silencio nocturno. Dormían en círculo, como animales, con el rostro del otro a pocos centímetros de distancia. Y en ese calor compartido, donde la vigilia y el sueño se entrelazaban como ramas trenzadas, nacía la primera herida invisible. Los hijos aprendían a no descansar. Desde pequeños, los niños vikingos eran testigos de adultos siempre tensos, siempre alerta. Padres que se levantaban cada hora a comprobar que no había ladrones, madres que se quedaban despiertas para terminar el tejido, abuelos que no dormían por el dolor de huesos o por los recuerdos. El sueño no era mostrado como algo sagrado, sino como una concesión que debía merecerse. Y eso lo aprendían sin que nadie se lo dijera. Porque el cansancio también se educa, también se transmite, también se normaliza. Los niños se dormían escuchando gruñidos, discusiones en voz baja, toses secas. Algunos lloraban, otros se quedaban inmóviles. Nadie les cantaba nanas. No por crueldad, sino por agotamiento. Cuando una madre no duerme, no canta. Cuando un padre no descansa, no juega. Cuando una comunidad vive al borde del colapso, la ternura se convierte en un lujo. Y así, generación tras generación, el desvelo se convirtió en identidad. Los niños que crecían sin descanso se volvían adultos que no sabían detenerse. Hombres que no comprendían el concepto de pausa. Mujeres que se sentían culpables al cerrar los ojos por más de lo necesario. Se valoraba al que madrugaba más, al que resistía más, al que no necesitaba dormir tanto. Como si el cuerpo humano fuera una cuerda que puede tensarse infinitamente. Pero incluso la cuerda más gruesa termina rompiéndose. Y cuando eso pasaba, no se buscaba ayuda. Se buscaba explicación mítica. Estás poseído, decían. Los espíritus te quitan el sueño. No estás bien con los dioses. Pocos se atrevían a decir la verdad. Simplemente estás agotado. Simplemente necesitas dormir. Y mientras tanto, los niños seguían creciendo entre adultos que no podían mirarlos con claridad, porque el insomnio también nubla la empatía, reduce la paciencia, vuelve todo más rígido, más reactivo, más duro. No es casualidad que los relatos vikingos estén llenos de castigos severos, de decisiones impulsivas, de duelos por cosas que hoy consideraríamos mínimas. El umbral de tolerancia era bajo porque el nivel de cansancio era alto. Y lo más triste es que nadie lo sabía. Se creía que así era la vida, que así debía ser. Pero algunos, en secreto, lo cuestionaban. En las zonas más al sur, donde el clima era menos severo y el sol salía más tiempo, comenzaron a surgir figuras marginales. Mujeres mayores que reunían a los niños a contar historias suaves antes de dormir. Les hablaban no de guerreros ni dioses, sino de árboles que susurraban, de animales que dormían por meses sin culpa, de ríos que se tomaban su tiempo. Eran cuentos que no hablaban de conquista, sino de reposo. Y a algunos niños les cambiaban la mirada.
Pero esas prácticas eran vistas con desconfianza, porque dormir seguía siendo un acto sospechoso. ¿Qué clase de niño se duerme mientras hay tareas por hacer? ¿Qué clase de adulto necesita tantas horas de descanso? ¿No es eso debilidad? Y así, cada intento de sanar el cansancio era empujado hacia el borde de la comunidad. Lo que quedaba era el fuego. Y la repetición, el fuego, que nunca se apagaba del todo, era testigo del insomnio colectivo. Era allí donde se calentaban las piedras para llevarlas a las camas improvisadas, donde se preparaban infusiones que apenas relajaban, donde se contaban historias en voz baja para evitar que alguien gritara en sueños. Y es que gritar en sueños era frecuente. Los terrores nocturnos eran parte habitual de la vida vikinga. Desde niños, los habitantes de esas tierras eran visitados por pesadillas que no sabían nombrar. En sus relatos decían ver figuras al pie de su lecho, sentir que el techo se venía abajo, escuchar pasos que no venían de nadie. Hoy lo llamaríamos ansiedad crónica, estrés postraumático, disociación del sueño. Ellos solo sabían que dolía y lo ocultaban. Los niños que tenían terrores nocturnos eran llevados al bosque a realizar pequeños rituales de purificación. Se les pasaban ramas por el cuerpo. Se les hacía dormir sobre piedra fría para cerrar el ciclo. Nadie les preguntaba qué sentían. Solo se actuaba, como si el cansancio pudiera expulsarse en lugar de comprenderse. Y lo más irónico es que esos niños, al crecer, se convertían en líderes, en navegantes, en exploradores, pero también en hombres rotos. Hombres que no sabían llorar, pero sabían gritar, que no sabían amar, pero sabían castigar, que no sabían descansar, pero sabían matar. Y todo porque, de niños, no se les permitió dormir. Porque dormir no es solo cerrar los ojos, es confiar, es rendirse, es sentir que el mundo no se va a caer mientras tú estás ausente. Y eso nunca lo tuvieron. El mundo vikingo no ofrecía tregua, y esa falta de tregua se convirtió en dogma, y ese dogma se convirtió en herencia, y esa herencia sigue hoy latiendo en muchas culturas que glorifican la productividad, que ridiculizan la siesta, que premian al que duerme poco como si fuera más fuerte, pero no es más fuerte, es solo más lejos de sí mismo. Y tú, si has llegado hasta aquí, tal vez sientas un cansancio que no sabías que tenías. Tal vez reconozcas en tu vida moderna los ecos de ese mundo antiguo. Tal vez lleves en tu sangre un rastro de vigilia que no elegiste. Y está bien, reconocerlo no te hace débil, te hace consciente. Y la conciencia es el primer paso para romper una cadena que lleva siglos oxidándose en nuestros cuerpos. Así que esta noche, cuando el mundo calle, cuando el último mensaje haya sido leído, cuando la habitación se vuelva tuya, haz lo que muchos no pudieron. Respira, acomódate y duerme. No por huir, sino por volver a ti. Porque el sueño no es ausencia, es regreso. Hay un silencio distinto en los lugares donde se ha dormido mal por generaciones. No es un silencio pacífico ni acogedor. Es un silencio cargado, como si las paredes supieran que fueron testigos de demasiadas noches sin tregua, como si el aire todavía conservara los suspiros retenidos de quienes fingieron dormir para no alarmar a nadie. En las aldeas vikingas que hoy solo existen en ruinas o reconstrucciones turísticas, ese silencio sigue vivo, no porque alguien aún viva allí, sino porque la ausencia de sueño deja marcas que la historia no borra. Los vikingos nunca escribieron una filosofía formal sobre el insomnio, pero lo practicaron como si fuese religión. Aprendieron a vivir con la fatiga como quien vive con una bestia domesticada. No la amaban, pero la necesitaban. Les recordaba que estaban vivos. Les recordaba que no había tiempo que perder. Les recordaba incluso que no había futuro si no se sobrevivía al presente. Y sin embargo, esa resistencia no los hizo inmortales. Los hizo vulnerables de otra forma. Muchos morían antes de los 50. Y no solo por guerra, infecciones o hambre. También por agotamiento acumulado. Por corazones que no aguantaban el ritmo. Por mentes que colapsaban en mitad de un viaje.
por cuerpos que simplemente dejaban de responder. Pero como todo lo que no se entiende, el cansancio también fue romantizado. Algunos decían que morir joven era honorable, que el que vivía mucho simplemente había evitado el destino. Y ese destino era, en su visión, morir en acción, no en reposo. Lo opuesto a lo que hoy buscaríamos. Una muerte tranquila, después de una vida larga y serena. Para ellos, morir en calma era casi una derrota. Y esa visión distorsionada del tiempo, de la vida y del sueño, fue consolidando una cultura donde el descanso no tenía lugar, ni en la infancia, ni en la adultez, ni en la vejez. La vejez, de hecho, no era vista como una etapa de sabiduría serena. Era vista como un problema logístico. Un anciano que no podía luchar, ni remar, ni tejer, ni cuidar, se convertía en carga. Algunos eran respetados, pero otros eran simplemente apartados. A veces dormían solos, lejos del fuego. A veces hablaban solos en mitad de la noche, porque nadie más tenía energía para escucharlos. Y allí, en ese rincón oscuro, muchos ancianos vikingos murieron sin haber conocido jamás el descanso verdadero. Imagina vivir 70 años y no haber dormido bien en ninguno. Imagina ser recordado por tus cicatrices, pero no por tus sueños. Imagina ser despedido con canciones de guerra cuando lo único que querías era una noche sin sobresaltos. Esa fue la tragedia silenciosa de una civilización que lo tuvo todo menos sueño. Y sin embargo, esa misma civilización dejó huellas que llegaron hasta nosotros. ¿Sabías que algunas de las palabras nórdicas antiguas para descanso derivan de raíces que también significan detener el combate? Es decir, descansar no era un estado del cuerpo, sino la ausencia temporal de lucha. No era algo positivo, solo una pausa. Y lo mismo ocurre con muchas lenguas modernas. Decimos desconectar, como si vivir fuera estar enchufado a una máquina. Decimos tomarse un respiro, como si respirar no fuera un derecho automático, sino un permiso raro. Decimos, al fin dormiré algo, como si fuera un premio, no una necesidad. Todo eso viene de lejos, más de lo que creemos. El mundo viking no desapareció, se disolvió, se infiltró, cambió de forma, y con él, su forma de ver el cansancio. Hoy, esa forma está viva en nuestras rutinas, en nuestras justificaciones, en nuestra idea absurda de que no dormir es de valientes, pero no lo es. Dormir es un acto revolucionario en un mundo que no quiere que pares. Y tal vez los vikingos, si hubieran tenido la oportunidad, habrían elegido otra forma de vivir. Tal vez si hubieran entendido el descanso como sagrado, no como excepción, su cultura habría perdurado aún más. Tal vez sus barcos habrían sido menos, pero sus vidas más largas. Tal vez sus leyendas no serían solo de violencia, sino también de calma, de amor, de ternura, pero no lo supieron. Y esa ignorancia la pagaron con generaciones enteras que confundieron la fatiga con identidad. Los sabios del norte hablaban de un lugar más allá de todos los reinos, donde dormían los que nunca pudieron descansar. No era Valhalla, no era Hel, era un campo blanco, cubierto de escarcha, donde todo era suave y sin urgencia. Allí no se luchaba, no se recordaba, no se lloraba, solo se dormía. Y aunque no lo mencionaban mucho, algunos ancianos, antes de morir, lo nombraban en susurros. Lo llamaban simplemente Avileim, el hogar del reposo. Un lugar sin ruido, sin frío, sin expectativas. Un lugar que quizás solo existe para quienes finalmente se permiten dejar de resistir. Y tú, si alguna vez sientes que la vida moderna te empuja como un río helado sin dirección, recuerda que puedes cambiar el curso, no con fuerza, con descanso. Porque resistir es un acto de fuerza, pero dormir es un acto de fe. No todo en la historia se mide en batallas ganadas, tierras conquistadas o dioses adorados. A veces, lo que define a un pueblo es lo que no logra hacer. Y si los vikingos, esos señores del mar, esos poetas del acero, esos fantasmas del norte, fueron invencibles ante enemigos visibles, también fueron absolutamente vulnerables ante su enemigo más íntimo, el insomnio. No el de una noche ni el de una semana, sino el insomnio crónico, cultural,
estructural. Un cansancio que no nacía del cuerpo, sino del alma, y que nunca fue reconocido como tal. Porque nadie escribió sagas sobre el que dormía bien. Y, sin embargo, tal vez debieron hacerlo. Porque quien no descansa, pierde lentamente la capacidad de ver con claridad, de sentir sin rabia, de decidir sin miedo. Y si hoy estamos aquí, siglos después, hablando de ellos desde la distancia, es porque en algún punto ese desvelo colectivo terminó por apagar la llama de una cultura que parecía eterna. Y no fue un enemigo el que los derrotó. Fue el agotamiento que se fue acumulando en cada generación, en cada líder que tomaba decisiones urgentes sin perspectiva, en cada navegante que confundía estrellas por falta de sueño, en cada madre que no pudo cantar a su hijo porque ya no tenía voz, en cada niño que aprendió a resistir antes de aprender a cerrar los ojos sin culpa. La historia del pueblo vikingo, leída en clave de insomnio, es la historia de una resistencia mal dirigida, porque resistir no es solo luchar, también es saber cuándo parar, cuándo recuperar, cuándo sanar. Ellos lo olvidaron. Nosotros también lo olvidamos. Y ahora, cuando el mundo nos obliga a producir, a aparentar, a estar siempre activos, quizás es hora de recordar. Recordar que incluso los más fuertes cayeron por no saber dormir. Los grandes líderes vikingos eran celebrados por su fiereza, su habilidad con la espada, su temple en la tormenta, pero nunca por su capacidad de descanso. Nadie contaba historias sobre el jefe que dormía profundo, sobre la mujer que soñaba en paz, sobre el niño que se despertaba con el alma liviana. Y tal vez por eso estamos como estamos, porque al ignorar el descanso, también se ignoró la salud, la ternura, la conexión. ¿Sabías que los vikingos tenían una palabra para el suspiro profundo que uno suelta justo antes de dormir? Lo llamaban draumkvedja y significaba literalmente la despedida del día en dirección al sueño. Era un momento íntimo, apenas visible, pero que algunos sabían reconocer un gesto casi espiritual. Eso demuestra que incluso sin teoría del sueño, intuían que dormir era más que cerrar los ojos. Era soltar, pero no lo practicaban. La vida era demasiado exigente. El entorno, demasiado implacable. El clima, demasiado violento. Y así, noche tras noche, año tras año, el pueblo del norte se fue desgastando desde adentro. Sus músculos seguían firmes, sus escudos seguían fuertes. Pero su alma pedía pausa. Y esa pausa nunca llegó. Hoy, caminamos entre los restos de sus asentamientos. Vemos sus barcos reconstruidos, sus runas talladas en piedra, sus cascos reinterpretados en películas. Pero no vemos lo que no dejaron escrito, el sueño pendiente, el suspiro que no soltaron, las noches donde no pudieron más, pero aún así siguieron. Y ahí es donde deberíamos mirarnos, porque ese espejo antiguo nos muestra algo incómodo, que muchas veces nosotros también seguimos sin saber descansar. Creemos que dormir bien es perder el tiempo, que cerrar los ojos es debilidad, que pausar es rendirse, pero no lo es. Es recordar que el cuerpo tiene un ritmo, que la mente necesita repararse, que el alma se nutre del silencio. Los vikingos, con toda su grandeza, lo olvidaron. Nosotros no tenemos excusa. Hoy tenemos ciencia, tenemos herramientas, tenemos el conocimiento que ellos no tuvieron. Y aún así, seguimos igual de cansados. Por eso, esta historia, por aburrida que parezca, es más urgente que nunca. Porque no habla de espadas ni de gloria. Habla de lo que ocurre cuando un pueblo olvida cómo cerrar los ojos. Habla de lo que se pierde cuando nadie duerme lo suficiente como para soñar. Y tú, que estás aquí en este instante, escuchando esto o leyéndolo, tú puedes hacer algo que ellos no pudieron. Parar. No necesitas pedir permiso. No necesitas justificarlo. Solo necesitas permitirte descansar. Porque descansar no es hacer menos. Es hacer espacio para ser más. Más claro, más humano, más tú. Y si esta historia puede dejarte una imagen, que sea esta, un vikingo solo, al borde de un fiordo, sentado en una roca húmeda, con la mirada perdida y el cuerpo exhausto.
No está herido, no está enfermo, solo está cansado. Y en ese silencio, mientras el mar respira bajo sus pies, finalmente se atreve a hacer lo que nunca se permitió: cerrar los ojos. No para morir, sino para volver. Si esta historia te hizo cerrar los ojos por un instante, si en medio de las palabras sentiste tu propio cansancio mirándote desde dentro, entonces no te vayas en silencio. Suscríbete a Sueño Sabio, porque aquí las historias no solo se cuentan, se sienten. Comparte este relato con quien aún no ha aprendido a descansar. Déjanos en los comentarios qué batalla estás librando tú cada noche. Y recuerda, a veces el mayor acto de valentía no es luchar, es dormir. Haz clic, únete y prepárate para soñar con los ojos abiertos.